Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos que dan seguimiento a los procedimientos de alerta de violencia de género contra las mujeres. El mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres frente a los contextos de violencia feminicida en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó un incremento importante en el número de asesinatos de mujeres, así como también la agudización de la violencia feminicida. La Comisión Nacional expresa una grande preocupación en el aumento del número de asesinatos de mujeres en el país y pretende combatir los contextos de violencia feminicida. Todo esto hace hincapié en graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el país y denotan una carencia en el acceso a la justicia y al derecho de una vida libre de violencia. En 2019, diariamente eran asesinadas en promedio poco más de 10 mujeres. Actualmente, en el 2021, se registra un aproximado de 12 feminicidios al día. Las cifras de asesinatos de mujeres en el país se incrementan año con año. Sin embargo, como se ha señalado, la violencia feminicida no se reduce al número de asesinatos de mujeres, sino que se expresa un conjunto de violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública afirma que también muestran un aumento la concurrencia de delitos vinculados a la violencia contra las mujeres, como lo son abuso sexual, violación y violación equiparada. El instrumento para el registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas ofrece una serie de decisiones para la clasificación estadística de los presuntos delitos, de manera que se pueda homologar la tipificación de las distintas regulaciones penales a nivel nacional, en las cuales encontramos abuso sexual, ejecutar un acto sexual en una persona sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, o la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo. Violación simple, realización de cópula con una persona de cualquier sexo, sin su consentimiento por medio de violencia física o moral. Violación equiparada, realización de cópula con una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa o motivo no pueda resistirlo. Lo que respecta a la situación de violencia feminicida en contra de niñas y adolescentes, dentro de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, realizada en 2016, se consultó a las mujeres encuestadas de 15 años y más sobre la situación de violencia que experimentaron durante su infancia. Asimismo, respecto a los tipos de violencia experimentados, del total de las mujeres encuestadas a nivel nacional, 32.1% indicaron haber experimentado algún incidente de violencia física, siendo esta la más frecuente. El 18% de las mujeres indicaron haber experimentado al menos un incidente de violencia emocional y 9.4% señalaron que experimentaron al menos un incidente de violencia sexual antes de cumplir los 15 años. Este dato es particularmente inquietante, ya que casi 1 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en México vivieron un incidente de violencia sexual antes de los 15 años, lo cual deja de manifiesto la naturalización de la violencia en contra de las mujeres en la sociedad, lo cual es muy grave cuando ésta es ejercida en la infancia, al ser esta una etapa fundamental para el desarrollo de las personas. A partir de la información que ya ha sido expuesta, se puede apreciar que el contexto de violencia en contra de las mujeres no ha disminuido, incluyendo las entidades federativas donde ha sido declarada la alerta de violencia de género. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres en su artículo 22, como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida
en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Los procedimientos de alerta de violencia de género representan un mecanismo de actuación único en el mundo, a través del cual las autoridades públicas buscan hacer efectivo de manera puntual y emergente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo específicamente al agravio comparado y a la violencia feminicida. Con base a lo señalado, la CNDH considera que, si bien el mecanismo de ABGM ha logrado conjuntar los esfuerzos tanto de los gobiernos en sus distintos órdenes como de la sociedad civil organizada, requiere ser revisado y analizado ante los retos que se han presentado durante los años que lleva en funcionamiento, sobre todo ante el aumento del número de asesinatos de mujeres y al incremento de las manifestaciones de violencia feminicida. Propuestas de atención a los contextos de violencia feminicida en México, hacia una política integral de Estado más allá de las ABGM. La estructura de la Política Nacional Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se compone de la siguiente manera. La Política Nacional Integral como centro del cual se despliegan los ejes de acción, diagnóstico nacional, el sistema y el programa para desencadenar los distintos modelos. El reglamento define los ejes de acción como el conjunto de estrategias transversales basados en principios rectores con la perspectiva de género y de derechos humanos en las mujeres que se llevan a cabo para ampliar las políticas públicas trascendentes a prevenir, atender, sancionar y erradicar los tipos y modalidades de la violencia. Con relación a los modelos, el reglamento los define como las medidas, programas, directrices, mecanismos y procedimientos que implementan para garantizar los derechos humanos de las mujeres y su ejercicio pleno, y es a través de estos que se implementan los ejes de acción de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. No podemos hablar del diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos que dan seguimiento a los procedimientos de alerta de violencia de género contra las mujeres, sin mencionar las propuestas de atención a los contextos de violencia feminicida en México. Primeramente, tenemos las propuestas del marco normativo en materia de alerta de violencia de género contra las mujeres, entre las que sobresalen la reforma de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentados por la diputada Josefina Salazar Báez. En la iniciativa suscrita por las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, se propone sustituir el supuesto del ABGM por violencia feminicida a procedimiento de ABGM por violencia estructural. Sin embargo, la CNDH no comparte esta propuesta, ya que los sistemas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres son las instancias encargadas del desarrollo de la política pública en materia de violencia en contra de las mujeres de sus respectivas competencias. Por otro lado, a partir de la experiencia de la CNDH en los grupos de trabajo que atienden las solicitudes ABGM, en el marco de las visitas in situ en la revisión de la información provista en el Estado, se ha identificado la extensión de contextos de violencia feminicida en los municipios o territorios no contemplados en la solicitud ABGM. Por ello, la CNDH considera oportuno extender el territorio para el procedimiento ABGM cuando se extiendan los contextos de violencia feminicida en territorios no contemplados en la solicitud. Sobre el contenido del reglamento de la CNDH, se recalca la necesidad de garantizar la independencia de las personas que forman parte de los grupos que dan seguimiento a los procedimientos de ABGM, así como acreditar que cuentan con conocimientos vinculados a los derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género. Por otro lado, las propuestas en materia de política del Estado incluyen la implementación integral de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece en su artículo primero la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En su artículo segundo, señala que la Federación,
las entidades federativas y la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en su artículo 3 señala que todas las medidas que se deriven de la ley buscarán garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres y promover su desarrollo integral y pleno participación en todas las esferas de la vida. El artículo 41 de la LGAMBLB faculta a la Federación a elaborar, coordinar y aplicar el programa auxiliándose de las demás autoridades que deben implementar la ley, es decir, con la participación de las entidades federativas y la Ciudad de México. Por otra parte, se establecen también obligaciones específicas para las autoridades y poderes, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, para la erradicación de la violencia en los ámbitos familiares, laborales y docentes, así como los comunitarios y los institucionales. Podemos concluir diciendo que si bien las ABGM han logrado visibilizar el problema y la gravedad de la violencia contra las mujeres en el país, así como incorporar el tema de las agendas estatales y municipales, el mecanismo por sí mismo es insuficiente para hacer frente a los feminicidios, a la violencia feminicida y a la problemática del acceso de la justicia para las mujeres, lo cual no significa que no haya resultado útil y que deba descontinuarse. Por lo contrario, como se mostró, existen elementos contemplados en la LGAMBLV que deben implementarse para así recuperar el carácter emergente, temporal y focalizado del mecanismo en atención a la violencia feminicida y a una situación de agravio comparado. Si bien la LGAMBLV ofrece un marco normativo, jurídico y de acción para la propuesta en marcha de los instrumentos y mecanismos que contempla, y con ello garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. En los hechos, la ABGM ha sido el mecanismo que principalmente se ha entendido, dejando de lado la implementación efectiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia feminicida, requiere mínimamente la implementación integral de los instrumentos y mecanismos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contempla con su intervención coordinada de los tres poderes y órdenes de gobierno, así como los presupuestos suficientes para tener una vida digna.